Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta hermosa mañana del Señor. Como siempre, es un placer llegar nuevamente a casa. Gracias por la oportunidad que me dan de compartir la palabra en esta mañana con ustedes, y traigo un saludo de mi iglesia, la Iglesia Bautista de Celada, y su pastora, Edna Mojica. Así es que en esta mañana finaliza el mes de misiones, y en esta mañana también habrán de recoger, ¿verdad?, esa ofrenda tan importante en la que contribuimos a otros lugares y con nuestros misioneros y misioneras. A la tarde nos examinarán el amor. A la tarde nos examinarán el amor. Así he titulado el mensaje en esta mañana, el cual extraje del religioso y poeta místico del Renacimiento español, Juan de la Cruz. En algún momento, algún día, compareceremos delante del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, para dar cuentas de nuestro amor, de ese amor que Dios depositó en nosotros, de ese amor que tenemos porque Él nos amó primero a través de su Hijo Jesucristo y dio su vida por nosotros y nosotras. Y daremos cuenta del amor a Dios y del amor al prójimo. En muchísimas ocasiones en este altar he comentado que el amor a Dios tiene que reflejarse no solamente en cómo nos relacionamos con Él, sino cómo nos relacionamos con el de al lado, con el prójimo, con el hermano. Y he utilizado este pasaje que leyó nuestra hermana Nidia, que se encuentra en Mateo 25, 31 al 40, y que voy a leer nuevamente, pero en la versión La Palabra de Dios para Todos, que es más sencillo de entender, pero es la misma palabra. Y voy a leerlo, voy a hacer referencia y voy a leer nuevamente en Mateo, el capítulo 25, los versículos 31 al 40, que dicen de la siguiente manera. El Hijo del Hombre juzgará a todos. Cuando venga el Hijo del Hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del Hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes, han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que ha sido preparado para ustedes desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me hospedaron. No tenía ropa y ustedes me vistieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces los que hacen la voluntad de Dios les preguntarán: Señor, ¿cuándo vimos que tenías hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos sin tener dónde quedarte y te invitamos a nuestra casa? ¿O cuándo te vimos sin ropa y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá: les digo la verdad, cada vez que ustedes hicieron algo por mis hermanos más humildes, también lo hicieron por mí. Y yo creo que la palabra, de solamente leerla, taladra en lo profundo de nuestros corazones. A eso el Señor nos ha enviado. Y lo que tenemos nosotros en Puerto Rico reciente es lo que vivimos el año pasado.
cuando hablamos de otros lugares, del hambre y la escasez que tienen otros sitios, ¿verdad? Pero nos llegó a nosotros. Posiblemente ninguno de los que está aquí tuvo escasez de alimento, posiblemente sí. Pero yo les quiero traer que yo tuve en un momento dado necesidad de agua y no encontraba. Porque mi hijo es de los que bebe agua, que eso es una cosa increíble, que es también producto de sus medicamentos. Y llegó un momento que no tuve agua. E inmediatamente pensé, esto es momentáneo. Quizás en la tarde o mañana lo consigo, pero ¿y los que no lo consiguen? ¿Cuántos en esta misma hora están muriendo de hambre y de sed? ¿Cercano a nosotros o muy lejano? Aquí la palabra nos está hablando de que tú y yo, como cristianos y cristianas, seremos juzgados, evaluados y finalmente unos a la derecha y otros a la izquierda. Este pasaje lo diferenciamos de cuando se habla en el Apocalipsis, ¿verdad? Del juicio, del gran juicio del trono blanco. Se está hablando específicamente aquí del examen que hará de hacer Jesús el Señor con cada uno de nosotros con respecto al amor. Porque es sencillo decir, soy cristiana, es bastante fácil echar la ofrenda al plato, quizás ocupar puestos dentro de la iglesia, que es necesario trabajar en la iglesia, es necesario extender este reino, es necesario ofrendar. Pero si eso se hace solamente y no se mira al de al lado y no respondemos cuando hay la necesidad o estamos pendientes de la necesidad, a veces la necesidad está en la casa, está en el vecino, nuestra tarea cristiana está incompleta. Pero el que habrá de juzgar a última instancia es el Señor. Yo no los puedo juzgar a ustedes ni ustedes a mí. Por eso es que tenemos que estar a cuenta todo el tiempo, haciendo lo que corresponde. No quizás lo que dice mis palabras, sino realmente viviendo lo que yo he aprendido a través de la palabra y practicándolo todos los días, sin acepción de persona. No ayudo al que me cae bien, al que ya yo escudriñé y sé que este no me está engañando, no, a este no le vuelvo a dar porque esa no es la tarea nuestra. Nuestra tarea es ayudar al que necesita. Allá aquel a quien ayudé y por alguna razón fui engañada. De eso es que se trata. ¿De dónde lo aprendimos? Del amor de Dios para con nosotros. De eso. Por eso es que al final, como Él es nuestro modelo y seguimos al modelo, Él finalmente nos juzgará. Y en este pasaje nos habla de que nos compara con ovejas. Y ustedes lo saben, que a través de la palabra nos comparan con ovejas, que son dóciles, que son pacientes, que son pacíficas. Pero está hablando en este pasaje precisamente de los dos, de las ovejas y también de las cabras, que luego de haber estado toditas juntas, pastando todo el día, en la tarde hay que separarlas. Porque contrario a las ovejas, las cabras son impacientes, son desobedientes. Y ustedes saben cuántos refranes hay respecto a eso. Así es que nos compara, es una comparación del pastor que separa a las ovejas de las cabras. El criterio que tiene el Señor para clasificarnos, unos a la derecha y el otro a la izquierda, obediencia, docilidad, amor y sentido de justicia. Y yo creo que lo que estamos celebrando, ¿verdad? Recuerden que las iglesias bautistas celebran misiones prácticamente desde agosto hasta diciembre, pero se hace cada día más pertinente cuando vemos lo que en este momento están viviendo nuestros hermanos con esta caravana de migrantes. En esta misma hora están caminando, buscando libertad, buscando calidad de vida. Y cuánta injusticia, cuánto discrimen. En este siglo XXI son
como si fueran los harapientos de esta época, como si fueran aquellos leprosos en este mismo momento. Por eso es que se hace real cada día más en términos de lo que estamos viviendo como parte de este mundo, el practicar el amor. ¿Cuántos en esta hora de nuestros misioneros y misioneras están clamando por aquellos que salieron? Que en el camino cuántas cosas. Es doloroso ver los niños. ¿Cuántos quizás morirán? Para llegar a un país, a una nación que no sabemos ni cuántos llegarán ni cuántos podrán entrar. De eso se trata. Tú y yo no podemos hacer otra cosa que orar, que clamar por cada uno de ellos y de ellas, porque allá se quedó también en sus países familias. Y allí están ellos arriesgándolo todo, porque a final de cuentas no hay mucho que perder, porque su país no le provee lo que necesitan. De eso se trata. Cuando el Señor vino a que todos tuviéramos el espacio, porque todos tenemos derechos por igual. ¿Qué estamos viviendo en estos días? Nuevamente las masacres. Una sinagoga, nuevamente, viviendo lo mismo. Y nosotros no estamos exentos. Allá en Estados Unidos también están nuestras familias. Allá hay gente que también tiene el anhelo de tener paz, como lo tenemos nosotros. Por eso es que la palabra se hace real. De ahí la importancia que siempre, inclusive en nuestras experiencias cúlticas desde lunes, de domingo, saquemos ese espacio para interceder por las naciones. De eso se trata, interceder por cada uno de ellas y de ellos. Y con esa ofrenda ustedes saben que las iglesias bautistas son varios los países donde tenemos misioneros y misioneras, desde tan cercano como República Dominicana, Haití, hasta tenemos en México, en Cuba, El Salvador, Nicaragua, aún en España creo que hay una misionera. Ofrendamos con gozo, lo hacemos con alegría y con agradecimiento por lo que tenemos, poco o mucho, por lo que tenemos, porque sabemos que eso proviene del Señor, lo que tenemos. Y aún en medio de este país, con todo lo que estamos viviendo, que no es necesario mencionarlo, sabemos que su misericordia no se ha cortado para bendecirnos, que Él sigue estando con nosotros y que cuando nos comparamos con los demás, cuando nos comparamos con los países de al lado, todavía el pan está en nuestra mesa. Gloria al Señor por eso. Esa tiene que ser razón suficiente para nosotros aportar de corazón, no sumando, restando y multiplicando, de corazón. Tiene que salir primero del corazón. No puede salir del bolsillo con la obligación. Tiene que salir con el corazón. Entonces vamos a dar lo que podemos y aún más allá de nuestra fuerza. Bendito sea el Señor. ¿Qué dice aquí la palabra? La palabra nos está diciendo que lo que nosotros hagamos es como si se lo hiciéramos al Señor. Por eso dice la palabra que está preguntando. Primero hace la aseveración o juzga y determina que estos que han hecho su voluntad son los que irán a la derecha. No hay de otra. En la versión Reina Valera habla del juicio de las naciones. Así es que le dice, ustedes, los de la derecha, van a estar en la derecha, porque ustedes han sido bendecidos por mi Padre, porque ustedes, tuve hambre, refiriéndose al Señor, ¿verdad? Pero lo que está diciendo al más adelante nos dice que esto se lo hiciste al de al lado, porque Dios no está presente aquí. Pero el vecino sí, el hermano sí, el que tú no conoces, porque enviamos una ofrenda o ayudamos, a veces se pide ofrenda para una familia, no se especifica qué familia es, porque a última instancia no nos debe importar qué familia es, lo importante es que cooperemos, ¿verdad? Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me hospedaron. Aquí en Puerto Rico tenemos extranjeros.
nuestros hermanos dominicanos, haitianos. Aquí en Gurabo quizás no se da mucho, pero hay otras congregaciones donde hay una población bastante extensa de hermanos dominicanos y de otros lugares. Y en la mayoría llegan por necesidad a dejar sus familiares y llegan por necesidad a trabajar. Los menos son los que, como a veces se comenta, no, porque el que llega, lo que llega son unos criminales o cuanta cosa dicen, incluyendo a figuras máximas de Estados Unidos. Esos son los menos, pero entre nosotros también los hay. La mayoría llega por necesidad, buscando un espacio para ellos y su familia. No tenía ropa y ustedes me visitaron. Ay, cuánta falta en eso, cuánta falta nos hace que nosotros como cristianos velemos por el hermano que no vino, por el que lleva mucho tiempo enfermo o enferma, y que le visitemos. A veces cuando entonces nosotros lo vivimos y nos damos cuenta que ha sido a veces muy escaso, ni una llamada, ni se nos menciona, y uno dice, Dios mío, se darían cuenta, especialmente una iglesia tan grande como ustedes, ¿verdad? Quizás una iglesia pequeña a la que yo pertenezco, pues todos nos conocemos y rápido uno se da cuenta que hermanito no vino, pero aquí sí, aquí podemos pasar desapercibido, porque es que esta palabra hay que hacerla, hay que actualizarla, porque de lo contrario se queda allá, en aquellos tiempos, y estamos aquí en el ahora. Eso es importante. A veces estamos tan inmersos en nuestras situaciones y se nos olvida el que está sufriendo, el que está peor que nosotros. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Entonces se preguntarán, pero ¿cuándo yo lo hice? Si yo no te he visto. Entonces el Señor Jesús dice, por cuanto cada vez que ustedes hicieron algo a mis hermanos, y fíjate que dice algo, no dice cada vez que ustedes hicieron mucho, cada vez que ustedes hicieron algo, cada vez que ustedes hicieron algo, a mis hermanos más humildes, a mis hermanos en necesidad, también lo hicieron por mí, también lo hicieron por mí. Bendito el Señor. Por eso tenemos que comenzar a despojarnos, ¿verdad? De tantas cosas que nos atan, de tantas cosas que a veces nos distraen en el camino. Y recordar que hay gente en necesidad. Bendito sea su nombre. Así es que no tenían nada y nosotros suplimos. Ese es el criterio para unos a la derecha. Obviamente el que va a la izquierda es que no ha hecho la voluntad del Señor. El que ha hecho y sigue haciendo lo que bien le parece. Por eso la importancia de cada detalle de nuestra vida, porque esto hay que estar a cuentas, y también lo he mencionado muchas veces, a cuentas todo el tiempo, porque el momento realmente no lo sabemos. El Señor nos preguntará cuánto hemos amado a los demás, porque esto se trata de amor. Por eso decía, a la tarde se nos examinará el amor. El único que lo puede examinar es el Señor, pero se refleja cuando nosotros actuamos de la manera que el Señor quiere. ¿Cuánto superamos nuestro egoísmo y salimos de nuestro egocentrismo para ayudar a los demás? ¿Cuán capaces fuimos de mirar el corazón de la otra persona para comprenderla? ¿Cuánto explotamos nuestra capacidad de amor que fue dada a cada uno de nosotros en mayor o menor medida? ¿Y cuánto lo hicimos sin discriminar? A veces comenzamos primeramente a juzgar la persona para luego determinar si lo hago o no. ¿Y cuánto de mis recursos materiales y espirituales, además de mi tiempo para ayudar a los más necesitados, lo hice? Si hemos hecho bien como lo ordenado, seremos separados a la derecha para estar por siempre y para siempre con nuestro Señor. No son los puestos en la iglesia, como decía, ni son las ofrendas en los platos, la asistencia a los cultos, aunque todo eso es importante. Si practicamos todo esto, pero no demostramos un amor desprendido
y no demostramos compasión por el que necesita, de nada nos sirve. Ayudamos al que está en necesidad, pero tú y yo no aprovechamos en nada. Y a través del ayudar al hermano, nosotros somos edificados y nosotros crecemos en la fe. Y de eso también se trata. Estas obras de misericordia, estas obras que tú y yo tenemos que practicar, dice Gálatas 5:6 de la siguiente manera: en Jesucristo no importa si uno tiene la circuncisión o no, lo que importa es la fe que trabaja por medio del amor. Recuerden que en la época de Jesús había mucha hipocresía, era todo lo de afuera. ¿Cuántos ritos hago? ¿Cuántas veces me lavo las manos? ¿Cuántas oraciones hago? Pero cuánta injusticia había con el pobre, que era la mayoría. La opresión de unos pocos sobre los muchos. Y hoy día no es la excepción. Así es que las características de nosotros como ovejas, porque nos tenemos que considerar ovejas, pero tenemos que seguir avanzando en ello. Tenemos que tener abnegación o negación de nosotros mismos y desprecio por lo que es mundano, por lo que es vanidad. Aprovechar cada oportunidad que se tenga para hacer el bien, sin mirar a quién. Sea que poseamos mucho o poco. No es cuestión de la cantidad que tú y yo poseamos, sino del deseo de ayudar con lo que tenemos. El Señor pide de ti y de mí lo que realmente podemos dar, no lo que no podemos. Por eso no me comparo con aquel que tiene la bendición de tener más posesión, más riqueza, pero que ese que la tiene también dé en proporción a lo que posee. Porque a veces hay muchos ricos que son ricos a la hora de dar, pero hay muchos ricos que son pobres a la hora de dar y compartir. De igual manera, hay pobres que son ricos dando y hay pobres que se excusan en su pobreza para decir que no pueden dar. Y más adelante vamos a ver el ejemplo de una iglesia pobre que se preocupó por dar y compartir con otra en necesidad. Sincero amor al prójimo. Este es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hemos de dar muestras de este amor y estar dispuestos siempre a obrar el bien y compartir con los más necesitados. Buenas palabras y buenos deseos carecen de valor si no hay buenas acciones. Santiago 2:15 al 17 dice: supongamos que un hermano o una hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice: que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Inclusive a veces decimos: voy a estar orando por ti. Sin embargo, si no se le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe que no está acompañada de hechos, así sola está muerta, porque la fe sin obras es muerta. Y eso lo dice la palabra del Señor. Aún el que posee poco puede siempre ayudar de alguna manera, si tiene verdadero amor, si sale del corazón. Y tercero, tener la mirada puesta en el Señor y hacer bien al prójimo, viendo en ellos los hermanos de Jesús, nuestros hermanos. Colosenses 3:17 dice: hay un principio para obrar así. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. Y respecto al amor que debemos a nuestros hermanos, es notable Juan 5:2. Si amamos a Dios y ponemos en práctica sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios. Esto es causa y efecto. Amamos a Dios y se habrá de reflejar en el amor a nuestros hermanos, en el amor a nuestro prójimo. Y como les decía ahorita, quiero traerles brevemente el ejemplo bíblico de una iglesia, que es la iglesia de Macedonia.
una iglesia que ayudó más allá de sus fuerzas y de sus recursos a la iglesia de Judea, y que el apóstol Pablo lo utiliza para ponerla como ejemplo a la iglesia de Corinto, que estaba próxima también a ofrendar. Y vayamos un momentito a 2 de Corintios, al capítulo 8, los versículos 1 al 5. Me permiten leerla en la palabra de Dios para todos. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice la ofrenda generosa. Hermanos, ahora queremos que sepan de la oportunidad que han tenido las iglesias de Macedonia de recibir y expresar el generoso amor de Dios. Ellos han pasado por muchos sufrimientos, viven en la pobreza, pero a pesar de ella y de las dificultades, han sido generosos porque están llenos de alegría. Les puedo asegurar que ellos dieron todo voluntariamente. No fue por presión ninguna, voluntariamente. Y hasta entregaron más de lo que podían. En la versión Reina Valera dice, aún más allá de sus fuerzas. Bendito el Señor. Incluso nos han rogado una y otra vez que les demos el privilegio de participar en esta ofrenda para el pueblo de Dios. No dieron simplemente de la manera que esperábamos, sino que primero se entregaron al Señor y luego a nosotros, siguiendo la voluntad del Señor. Primero se dieron siguiendo la voluntad del Señor. Eso tenemos que seguir haciendo tú y yo, es haciendo la voluntad del Señor. No son mis criterios, es lo que el Señor me dice que haga. Pero cuando lo hago con amor, lo hago con gozo, lo hago con agradecimiento, no presionada. Lo hago de buena voluntad. Y esta iglesia de Macedonia, pobre, en necesidad, dio a otra iglesia que estaba en necesidad también. Lo hizo con gozo. Dice que aún más allá de su fuerza, de lo que poseían, y les rogaron que le permitieran hacerlo. Este es un ejemplo de cómo nosotros como iglesia tenemos que hacer. Y quiero hacer la salvedad. Las veces que estamos en las asambleas de las iglesias bautistas, entregan certificados de las iglesias con aportaciones grandes para las misiones, y Gurabo es una de ellas. Gurabo es una de ellas, siempre ha estado. Y eso es lindo, porque están haciendo lo que les toca hacer. De eso se trata. ¿Cómo se logra? Con la aportación individual, la de cada uno de ustedes. Recuerdo en otros años que se hacían los famosos eventos misioneros, donde había el bazar, un tiempo hermoso, ¿verdad? Que yo espero que puedan recobrar nuevamente. Así que pónganse eso como meta para el nuevo año. Y de ahí sacaban una aportación bien grande. De ahí es que vemos la ofrenda misionera de la Iglesia Bautista de Gurabo se ha distinguido siempre. Eso es lo que nos toca hacer. De eso es que se trata. No hacemos las cosas porque es que, tú sabes, tenemos buenas ideas. No, si es que está en la palabra nos dice lo que tenemos que hacer y tú y yo hacemos lo que tenemos que hacer. Por eso es que esta es la palabra. Esta es la norma tuya y mía de fe, de conducta, de cómo vivir. Por eso cuando vemos lo que sucedió y veía esta mañana a la persona que cometió el ataque no recuerdo ahora el estado, en Pittsburgh. Yo decía, uno dice, pero tú sabes, ¿para qué? ¿Cómo lo que piensa? Mira la decisión, pero después decía, pero es que a veces le pedimos a la gente que haga pues lo que debe hacer un cristiano, y entonces le pedimos, no, es que por eso es que tenemos que clamar por la salvación de la gente, porque la gente lo que tiene en la mente a veces llena de musarañas, y entonces ideas locas, y a veces están tan perturbados con ideas. De ahí la importancia de no llegar al fanatismo de nada, ni aun es religioso, porque a veces el fanatismo político y el fanatismo social lleva a eso. Y la gente justifica sus actos
aunque sea la cosa más horrenda, lo justifica. Y ustedes saben que si a esto nos vamos en términos de las creencias religiosas con el Islam y el terrorismo, pues eso ya es otra cosa. O sea, los terroristas que también son Islam, ¿verdad? Aclarando que no todos ellos lo son. Así es que esta iglesia hizo lo que tenía que hacer, y esa iglesia es un buen modelo para cada uno de nosotros, obrar en favor de los demás. No solamente el evento misionero, nuestros misioneros que los respaldamos nosotros y la obra que ellos hacen en cada lugar, porque no solamente es el pan espiritual, sino también es el pan material, las escuelas, los hospitales, tanta obra hermosa que ellos hacen, sino también la obra como fue en María, que aquí hubo un centro de acopio. O sea, lo traemos a nuestra realidad, se está haciendo la tarea, pero esto es de continuo. Hermano, usted sabe que hay una necesidad, tenga la libertad de venir a su iglesia y decirle, hermano, yo sé que hay esta necesidad, ya oculté, porque yo sé que hay de todo, se da el que se aprovecha y todas esas cosas, pero usted sabe que hay una necesidad, usted está llamado a ayudar y a colaborar ahí, porque usted está representando a la Iglesia Bautista de Gurabo, y para eso estamos. Las iglesias no están para acumular riquezas materiales, no está para decir, tengo la cuenta, eso está altísimo. No sé si hay que tenerla, claro que sí, siempre hay que tener algo, hay que ser también buen mayordomo, pero hay que ayudar a la gente. Esa es una forma de evangelizar. Esto es decir, Jesús se hace presente porque está preocupado por tu alma, pero está preocupado por tu estómago. Porque hablar de la palabra a un hermano hambriento, usted sabe que ese hermano estará loco que usted termine para ver quién le da algo, porque está hablando no va a decir nada, no me va a hacer nada. De eso se trata, bendecido sea el Señor. Así es que esta iglesia tenía un amor verdadero y sobre todo querían obedecer al Señor. Esto es lo que el Señor me envía a hacer, yo tengo que esforzarme por hacer su voluntad. Verdadero amor, sincero amor al prójimo. Bendecido sea su nombre. Dice 2 Corintios 9, 6 al 8, recuerden esto, el que siembra poco, cosecha poco, pero el que siembra mucho, cosecha mucho. Cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar. Comienza por el corazón y no lo haga con tristeza ni por obligación. Dios ama a los que dan con alegría. Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Así es el Señor. Recompensa los esfuerzos nuestros. Suple nuestras necesidades. Por eso es que con agradecimiento tenemos que nosotros dar, como lo que van a estar haciendo ustedes ahorita, entregar, quizás algunos lo hicieron antes, pero los que van a entregarlo en esta mañana, con alegría, con agradecimiento, haciendo la voluntad del Señor. Demos con gozo, alegría, siempre recordando que Él no nos exige más allá de lo que tú y yo podemos dar. Esos misioneros y misioneras que están en estos lugares necesitan cada día más de nosotros. Junto con la ofrenda, no olvidemos orar cada día por cada uno de ellos y de ellas y por sus propias necesidades. Y termino leyendo un poema de un autor que en este momento no conozco, que se titula Con nosotros está, su nombre es el Señor. Su nombre es el Señor y pasa hambre. Y clama por la boca del hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo, acaso para llegar temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta, y está en quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo, a veces ocupados en sus rezos. Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus huesos. Y muchos que lo ven pasan de largo, seguros y al calor de su dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive.
y su agonía es la del enfermo. Y muchos que lo saben no hacen caso, tal vez no frecuentaban mucho el templo. Su nombre es el Señor y está en la cárcel. Está en la soledad de cada preso y nadie lo visita y hasta dicen, tal vez no era de los nuestros. Su nombre es el Señor, el que sed tiene. Él pide por la boca del hambriento. Está preso, está enfermo, está desnudo, pero Él nos va a juzgar por todo eso. Recordemos, al atardecer de la vida nos examinará el amor. Oremos. Volvemos delante de tu presencia pidiéndote que tú nos ayudes a entender cada día más tu palabra, a hacer tu voluntad, pero hacerlo con gozo, hacerlo con entendimiento, hacerlo con alegría y aprender a tener pasión por el necesitado. Aprender a tener pasión por el necesitado, agradeciéndote a ti lo que tú nos das todos los días. El techo, el pan que no ha faltado en nuestra mesa, o quizás ha escaseado, pero ha llegado quien nos ha dado el pan por los trabajos que tenemos. Ay, Señor, danos un amor profundo por las vidas. Que oremos de día y de noche por aquellos que caminan hoy sin saber a dónde van o qué les espera. Por los venezolanos en medio de la miseria que están viviendo y el hambre en un país rico. Por aquellos que están muriendo en esta hora en África, en la India, en Siria ante tanta violencia. Enséñanos a amar como tú amas, a ser desprendidos y a unar esfuerzos como iglesia para ayudar al que necesita, al del lado, al que nos queda cerca, al que no conocemos. Ayúdanos, Señor, a ver dentro de nuestra propia iglesia los ministerios que tenemos para ayudar, como Casita Misericordia, y a sentirnos parte de este ministerio que nos toca. Perdona las veces que solo hicimos contar, restar y multiplicar y solo nos molestamos porque nuevamente se nos había pedido. Perdónanos, Señor. Que esta ofrenda que se va a recoger sea una dada en amor, con gozo, con alegría, con agradecimiento, y que nos esforcemos cada día por hacer tu perfecta voluntad, porque queremos, cuando estemos delante de tu presencia, que nos separes como ovejas, porque hemos hecho tu perfecta voluntad. En tu nombre hemos orado. Amén, Señor. Amén y amén.